Bienvenido. Hoy vamos a hablar de una verdad que duele pero que libera. Tal vez estás esperando un mensaje, tal vez revisas su estado, tal vez en el fondo crees que si realmente te extrañara, volvería. Pero desde la psicología profunda de Carl Jung, la realidad es más compleja. Tu ex no vuelve porque te extraña, vuelve por algo mucho más inconsciente que eso. Quédate hasta el final, porque hoy vas a entender lo que realmente mueve a una persona a regresar y lo que te conviene hacer cuando eso sucede. Nos enseñaron que cuando alguien ama, regresa, que cuando alguien extraña, busca. Pero Jung decía algo distinto. No vemos las cosas como son, sino como somos. Y muchas veces no extrañamos a la persona, extrañamos cómo nos hacía sentir. Entonces la pregunta real no es, ¿te extraña? La pregunta es, ¿extraña la proyección que hizo sobre ti? Lección 1. No extraña quién eres, extraña lo que proyectó en ti el amor romántico. Muchas veces es una proyección del ánima o del ánimus. Tu ex no se enamoró solamente de ti, se enamoró de lo que inconscientemente necesitaba ver en ti. No te amaron completamente, amaron la imagen que crearon de ti. Cuando la relación termina, lo que se rompe no siempre es el amor, se rompe la ilusión. Y cuando esa ilusión ya no puede sostenerse, el regreso pierde sentido. Hay algo que duele, pero que casi nadie se atreve a decir en voz alta. En veces, esa persona no te extraña a ti, extraña la versión que creó en su mente. No te extrañan por quién eres, te extrañan por lo que proyectaron en ti. ¿Por qué alguien puede decir que te ama pero realmente nunca te conoció? ¿Por qué te idealizan al principio y después parecen decepcionados? Jung lo explicó con un concepto poderoso, la proyección. No nos enamoramos solo del otro. Nos enamoramos de lo que vemos reflejado en él. Y cuando esa ilusión cae, no duele perder a la persona, duele perder la fantasía. Nos enamoramos de nuestra propia imagen inconsciente. Según Jung, cada persona carga con aspectos inconscientes, no integrados, deseos, heridas, ideales, carencias. Cuando alguien aparece y encaja con ese vacío interno, proyectamos sobre él todo lo que nos falta. No vemos al otro, vemos nuestra necesidad disfrazada de amor. Y cuando dicen, te extraño, muchas veces extrañan cómo se sentían contigo, no quién eres realmente. La proyección idealiza, pero también decepciona. La proyección convierte a una persona normal en un héroe o en una salvación. Pero nadie puede sostener una imagen que no le pertenece. Tarde o temprano, la máscara cae. Y entonces aparece la frase, ya no eres la misma persona. Pero en realidad, nunca fuiste esa persona idealizada. Solo dejaste de sostener una fantasía. No te aman a ti, aman lo que creen que representas. En muchos vínculos, no aman tu esencia, aman lo que simbolizas, seguridad, validación, atención, estatus, sanación de heridas pasadas. Cuando eso desaparece, el amor también, porque lo que se extraña no es tu alma, es la función que cumplías. Cuando la proyección se rompe, aparece el conflicto. Jung decía que el proceso de individuación implica retirar las proyecciones, es decir, dejar de culpar al otro por nuestras ilusiones. Pero esto es doloroso, porque aceptar que proyecté en ti mis sueños implica reconocer que la fantasía era mía. Por eso muchas relaciones terminan en resentimiento, no por falta de amor, sino por exceso de ilusión. Extrañar no siempre es amar. Extrañar puede ser apego, dependencia, costumbre, ego, herido, necesidad de validación. El amor consciente no extraña desde la carencia, ama desde la elección. Si alguien te dice que te extraña, pregúntate, ¿extraña mi esencia o extraña lo que yo hacía por él? La verdadera intimidad comienza cuando cesa la proyección. El amor real comienza cuando vemos al otro tal como es, sin fantasía,
sin expectativas irreales, sin querer convertirlo en nuestra salvación. Cuando dejamos de proyectar, empezamos a conocer, y cuando conocemos, podemos elegir amar, no desde la necesidad, sino desde la conciencia. Tal vez esa persona no te perdió la imagen que construyó sobre ti. Y tú no estás aquí para sostener fantasías ajenas. Estás aquí para ser auténtico. Muchas personas llaman destino a lo que en realidad es proyección. Y muchas rupturas no son fracasos, son despertares. Si alguien se fue porque ya no eras lo que imaginó, no te disminuyas. No te transformes para encajar en la fantasía de nadie. El amor consciente no te pide actuar, te permite ser. Y cuando alguien realmente te vea, no extrañará una versión inventada, valorará tu verdad. Lección 2. El ego no vuelve por amor, vuelve por validación. A veces una persona regresa, no porque extrañe tu esencia, sino porque extraña sentirse deseada. El ego sufre cuando pierde control, cuando ya no eres accesible, cuando ya no estás esperando. No confundas nostalgia con amor. Jung hablaba de la sombra, esa parte inconsciente que busca satisfacer carencias internas. Muchas veces el regreso no es amor, es necesidad. Hay personas que regresan, pero no regresan por ti. Regresan porque necesitan sentirse importantes otra vez. Vamos a hablar de una verdad incómoda que Carl Jung nos ayuda a entender cuando el ego no ha sido trabajado. El regreso no es amor, es hambre de validación. Si alguna vez alguien volvió a tu vida diciendo que te extrañaba, pero algo en tu intuición no se sentía limpio, este video es para ti. ¿Por qué alguien que te dejó vuelve? ¿Por qué alguien que no te eligió antes ahora dice que no puede vivir sin ti? Desde la psicología de Carl Jung, la respuesta no está en el corazón, está en el ego herido. Porque el ego no soporta perder el control. No soporta sentirse reemplazado, no soporta que ya no seas su espejo, y cuando siente que su reflejo se pierde, regresa a buscarlo, pero eso no es amor, es necesidad de validación. El amor busca conexión, el ego busca confirmación. Jung hablaba de la sombra, esa parte inconsciente que no queremos reconocer. Cuando una persona no ha integrado su sombra, vive reaccionando desde el ego, y el ego necesita 3 cosas: sentirse deseado, sentirse superior, sentirse indispensable. Cuando tú te alejas, cuando sanas, cuando dejas de perseguir el ego del otro, entra en crisis. No porque te ame, sino porque perdió su fuente de validación. El ego no soporta ser olvidado. El ego puede tolerar la distancia, pero no tolera la indiferencia. Cuando ya no reaccionas, cuando ya no buscas, cuando ya no reclamas, se activa su miedo inconsciente al abandono y regresa, no por amor, sino porque no soporta no ser el centro. Amor es elección consciente, ego es reacción emocional. El amor implica responsabilidad. El ego solo quiere recuperar lo que perdió. Si alguien vuelve sin transformación interna, volverá a repetir el mismo patrón. Si no trabajó su ego, volverá desde el mismo nivel de conciencia. El ego se alimenta de tu atención. Cada mensaje que respondes, cada emoción que muestras, cada reacción que tienes, es combustible. Cuando dejas de alimentar el ego, o sana o se va. No confundas intensidad con amor. El ego es intenso, dramático, urgente. El amor es estable, silencioso, coherente. Si alguien vuelve con promesas urgentes pero sin cambios reales, no es amor, es ansiedad de validación. El ego quiere recuperar territorio, no construir vínculo. Desde la visión junguiana, muchas relaciones se vuelven campos de proyección. No aman a la persona, aman lo que la persona les hace sentir. Cuando vuelven, muchas veces no quieren construir algo nuevo, quieren recuperar el control emocional que tenían. Cuando tú integras tu sombra, ya no caes en el mismo ciclo. Aquí está lo más poderoso.
Si tú trabajas tu autoestima, si reconoces tus heridas, si dejas de necesitar que alguien te elija para sentir valor, el ego del otro ya no tiene poder sobre ti, porque ya no buscas validación externa. Y cuando tú ya no necesitas que alguien vuelva, es cuando realmente estás listo para amar. El amor regresa transformado, el ego regresa herido. Volvió porque te ama o porque no soporta que sigas adelante sin él. El amor verdadero celebra tu crecimiento. El ego se siente amenazado por él. Y Jung lo decía claramente: la persona que mira hacia afuera sueña, la que mira hacia adentro despierta, despierta. No todo regreso es destino. A veces es solo un ego buscando su reflejo. Tal vez no necesitabas que esa persona volviera, tal vez necesitabas entender por qué volvió. Recuerda, el amor no mendiga atención, el amor no compite, el amor no manipula, el amor elige desde la conciencia, y cuando el ego ya no gobierna tu vida, empiezas a atraer relaciones desde la integridad, no desde la herida. Lección 3. Si no ha trabajado su sombra, volverá igual. Una verdad dura. Si tu ex no ha hecho un trabajo interior, si no ha enfrentado sus heridas, si no ha integrado su sombra, no volverá diferente. Sin conciencia, la historia se repite. Jung decía: lo que no se hace consciente se manifiesta como destino. Si vuelve sin transformación, no es destino, es repetición. Si una persona no ha trabajado su sombra, volverá exactamente igual, porque el tiempo no transforma, el sufrimiento no transforma, la distancia no transforma. Lo único que transforma es hacer consciente lo inconsciente, y eso fue precisamente lo que Carl Jung enseñó durante toda su vida. Tal vez esperas que cambie, tal vez regresó diciendo que ahora sí es diferente, tal vez tú misma crees que esta vez será distinto. Pero hay una pregunta que casi nadie se hace: ¿ha enfrentado su sombra o solo ha huido de ella? Porque quien no reconoce su oscuridad termina repitiéndola, y hoy vas a entender por qué. ¿Qué es la sombra según Jung? Para Jung, la sombra es todo aquello que negamos de nosotros mismos, lo que reprimimos, lo que nos avergüenza, lo que nos duele admitir, lo que proyectamos en los demás. La sombra no es el enemigo, es la parte inconsciente que gobierna nuestra conducta cuando no la miramos. Y si alguien no ha trabajado su sombra, no importa cuánto tiempo pase, no importa cuántas promesas haga, volverá a reaccionar igual. La sombra se proyecta en la pareja. Una persona que no ha trabajado su sombra culpa, ataca, se victimiza, justifica sus errores, pero rara vez se pregunta: ¿qué parte de esto es mía? Jung decía: todo lo que nos irrita de los demás puede llevarnos a un entendimiento de nosotros mismos. Si no hace ese trabajo interior, volverá a señalarte por lo que él no puede aceptar en sí mismo. Sin integración no hay cambio real. Muchos creen que cambiar es decir lo siento, pero integrar la sombra implica reconocer patrones repetitivos, asumir responsabilidad, aceptar la propia oscuridad, trabajar activamente en ella. Sin integración solo hay pausa, y después de la pausa el mismo ciclo. El inconsciente siempre busca repetirse si alguien no ha entendido. ¿Por qué reacciona con ira? ¿Por qué huye del compromiso? ¿Por qué manipula? ¿Por qué necesita control? Entonces su inconsciente seguirá actuando. Y tú no estás viendo una nueva versión. Estás viendo la misma historia en diferente momento. El ego promete lo que la sombra sabotea. Puede tener buenas intenciones, puede sentir culpa real, puede querer hacerlo mejor. Pero si no ha descendido a su sombra, su ego promete, su sombra ejecuta. Y tarde o temprano, el patrón vuelve. El verdadero cambio duele. Integrar la sombra implica aceptar que no eres tan bueno como creías.
ver tu capacidad de herir, reconocer tu inmadurez, asumir tu responsabilidad emocional. Eso no es cómodo, eso no es superficial. Por eso muchas personas prefieren aparentar cambio en lugar de atravesar la incomodidad de transformarse. Tú no puedes hacer su trabajo interior. Jung hablaba del proceso de individuación, convertirse en quien realmente eres, integrando luz y sombra. Pero ese camino es individual. No puedes sanar su infancia, resolver sus heridas, integrar su inconsciente, obligar su despertar. El trabajo de sombra es voluntario, y si él no lo ha hecho, no importa cuánto lo ames, volverá igual. La pregunta no es si regresará. La pregunta es, ¿ha enfrentado su oscuridad o solo está huyendo de ella nuevamente? Porque alguien que ha trabajado su sombra no culpa, no evade, no repite, no manipula, no promete sin conciencia. Alguien que ha integrado su sombra actúa diferente, no porque tenga miedo de perderte, sino porque se ha encontrado consigo mismo. El tiempo no cambia a las personas, la distancia no cambia a las personas, las palabras no cambian a las personas, la conciencia sí, y si no ha trabajado su sombra, volverá igual. Pero tú sí puedes decidir no volver al mismo lugar. Lección 4. El apego no es amor. Muchas personas dicen, te extraño, pero lo que sienten es vacío, y el vacío asusta. Extrañar no siempre es amar. A veces es miedo a estar solo. Desde la psicología profunda, el apego nace del miedo al abandono infantil no resuelto. Si alguien vuelve por miedo, no viene a amar, viene a llenar. Y tú no estás aquí para ser el parche emocional de nadie. ¿Y si te dijera que muchas de las relaciones que llamamos amor, en realidad, son miedo disfrazado? ¿Y si lo que sientes no es amor, sino apego? Bienvenido a este espacio de reflexión profunda. Hoy vamos a hablar de una verdad incómoda pero liberadora. El apego no es amor, desde la mirada de la psicología de Carl Jung. Quédate hasta el final, porque tal vez descubras que aquello que tanto temías perder nunca fue amor verdadero. Hay personas que dicen, no puedo vivir sin ti no soy nada, te necesito. Y la sociedad lo llama romanticismo, pero Jung nos invita a mirar más profundo. Nos dice que lo que no hacemos consciente gobierna nuestra vida. Y muchas veces, lo que gobierna nuestras relaciones no es el amor, sino nuestras heridas inconscientes. El apego nace del miedo, el amor nace de la conciencia, el apego surge del temor a la soledad, del miedo al abandono, de heridas infantiles no resueltas. Cuando alguien se convierte en tu seguridad emocional, en tu validación constante, en tu salvación, no estás amando, estás dependiendo. Jung hablaba de la individuación, el proceso de convertirte en un ser completo por ti mismo. El amor verdadero ocurre cuando dos personas completas deciden caminar juntas. El apego ocurre cuando dos vacíos intentan llenarse mutuamente. Proyección, el gran engaño del enamoramiento. Según Jung, no vemos a la persona tal como es. Vemos en ella nuestras proyecciones. Proyectamos nuestra anima o animus. Proyectamos nuestros deseos, nuestras carencias, nuestras fantasías, y entonces creemos que estamos enamorados, pero en realidad estamos enamorados de una imagen interna. El apego se fortalece cuando la persona no coincide con nuestra proyección, porque intentamos cambiarla para que encaje en nuestra fantasía. Eso no es amor, es posesión inconsciente. El apego necesita control. Donde hay apego, hay ansiedad, celos constantes, miedo a perder, necesidad de vigilancia. Porque el apego dice, si te pierdo, me pierdo. El amor verdadero, en cambio, respeta la libertad. No controla, no asfixia. Jung decía que nadie puede amar sin haber enfrentado su propia sombra. Si no trabajas tus inseguridades, amarás desde ellas. La herida infantil en la relación.
Muchas relaciones no son encuentros de adultos, son reencuentros de niños heridos. Buscamos en la pareja lo que no recibimos de nuestros padres: aprobación, protección, validación. Y cuando la pareja no cumple ese rol, aparece el conflicto. Pero tu pareja no vino a repararte, vino a reflejarte, y ese reflejo duele. El amor consciente requiere individuación. Jung afirmaba que la meta de la vida es convertirte en quien realmente eres. Cuando no sabes quién eres, te fusionas, te pierdes en el otro, vives para agradar. El amor sano no exige que renuncies a ti, no te pide que desaparezcas para sostener la relación. El apego dice: prefiero perderme a perderte. El amor dice: te elijo, pero también me elijo. Como transformar el apego en amor: acepta tu miedo, no lo niegues. Observa tus reacciones emocionales. ¿Son proporcionales o vienen de heridas antiguas? Trabaja en tu autonomía emocional. Aprende a estar contigo, a sostener tu soledad, porque solo quien puede estar solo puede amar sin poseer. El apego grita, el amor susurra, el apego exige, el amor propone, el apego teme perder, el amor confía. Y aquí está la pregunta más importante: ¿estás amando o estás intentando no sentirte solo? Lección 5. Cuando tú cambias, la dinámica cambia. Aquí viene lo poderoso. Cuando tú dejas de perseguir, cuando tú sanas, cuando tú integras tu sombra, cuando tú recuperas tu valor, algo se mueve. La energía cambia cuando tú cambias. A veces no regresan porque sienten que ya no pueden controlarte, porque ya no eres la misma persona emocionalmente dependiente. Y eso, aunque no lo digan, los confronta. Hay algo que casi nadie te dice: no puedes cambiar a nadie, no puedes obligar a alguien a amarte mejor, no puedes forzar respeto, conciencia o madurez, pero hay algo que sí puedes hacer, y cuando lo haces, todo empieza a transformarse. ¿Te has preguntado por qué siempre terminas en el mismo tipo de relación? ¿O por qué ciertas personas reaccionan igual contigo aunque cambies de entorno? No es casualidad, no es mala suerte, es una dinámica inconsciente repitiéndose. Y hoy vamos a entender cómo romper ese patrón. Lo que toleras enseña cómo tratarte. Las dinámicas no comienzan con el otro, comienzan contigo. Si toleras faltas de respeto, abandono emocional o indiferencia, estás enviando un mensaje inconsciente: esto es aceptable. Jung hablaba de la sombra, aquellas partes de nosotros que no queremos ver. Muchas veces toleramos lo que nos hiere porque nuestra sombra cree que eso es lo que merecemos. Cuando tú trabajas tu autoestima, cuando integras tu sombra, automáticamente cambias el límite. Y cuando el límite cambia, la dinámica cambia. Dejas de proyectar y empiezas a ver. Jung explicó que en el amor proyectamos nuestro ánima o animus en la otra persona. No vemos a quién es, vemos lo que necesitamos que sea. Pero cuando haces consciente tus heridas, dejas de buscar salvadores, padres, madres o validación. Empiezas a ver a la persona real, y cuando dejas de proyectar, muchas dinámicas se desmoronan. Porque ya no estás reaccionando desde la carencia, estás eligiendo desde la conciencia. El inconsciente se reorganiza cuando tú evolucionas. Las relaciones son sistemas. Si uno cambia, el sistema completo se altera. Cuando trabajas tu seguridad interior, dejas de rogar, dejas de perseguir, dejas de mendigar atención. Y esto obliga al otro a hacer una de dos cosas: evolucionar contigo, irse. Pero en ambos casos, la dinámica anterior muere. Y eso es crecimiento. La individuación transforma tus vínculos. Para Jung, el objetivo de la vida es la individuación, convertirte en quien realmente eres. Cuando comienzas a vivir fiel a ti, ya no te traicionas para agradar. Ya no compites, ya no buscas validación constante. Y entonces algo poderoso ocurre.
Las personas que se alimentaban de tu inseguridad se sienten incómodas. ¿Por qué? Porque ya no pueden manipular la versión antigua de ti. Cuando tú cambias la vieja dinámica, pierde su alimento. La energía inconsciente cambia tu lenguaje corporal. Esto no es magia, es psicología profunda. Cuando te trabajas internamente, tu postura cambia, tu tono cambia, tu mirada cambia, tu energía cambia, y el inconsciente de los demás lo percibe. Ya no proyectas necesidad, proyectas centro, y eso transforma la manera en que te responden. Cambiar no es manipular, es integrar. Cambiar no significa actuar diferente para controlar resultados. Eso sería manipulación. Jung hablaba de integración. Cambiar significa hacer consciente tu sombra, asumir responsabilidad emocional, reconocer tus patrones repetitivos, romper lealtades inconscientes al dolor. Cuando haces eso, no necesitas exigir respeto, se vuelve natural. Y si alguien no puede adaptarse a tu nueva versión, la dinámica se rompe sola. Tal vez no necesitas cambiar de pareja, tal vez necesitas cambiar de conciencia, tal vez no necesitas exigir amor, tal vez necesitas dejar de aceptar menos. No cambias la dinámica enfrentándola, la cambias transformándote, y eso es poder interior. Lección 6. La verdadera pregunta no es si vuelve, es si tú quieres que vuelva. Este es el punto más importante. Cuando una persona comienza su proceso de individuación, como decía Jung, deja de buscar que alguien lo complete. Empieza a preguntarse, ¿esta persona suma a mi evolución o me regresa a mi versión herida? No todo regreso es una bendición. A veces es una prueba. El amor sano no nace del vacío, nace de la plenitud. Y si tú ya no eres el mismo, tal vez lo que antes deseabas hoy ya no encaja contigo. Tal vez tu ex sí te extraña, pero eso no significa que esté listo para amarte de forma consciente. Tal vez piensa en ti, tal vez siente nostalgia, tal vez incluso te idealiza. Pero Jung nos enseñó que el amor real solo es posible entre dos personas que han integrado su sombra, no entre dos heridas buscando consuelo. Hay una pregunta que te ha estado persiguiendo. No la dices en voz alta, pero vive en tu mente. ¿Volverá? Pero hoy quiero invitarte a mirar más profundo, porque desde la psicología de Carl Jung, la verdadera pregunta no es si esa persona va a regresar. La verdadera pregunta es, ¿tú quieres que vuelva? A veces no extrañas a la persona, extrañas lo que sentías cuando estabas con ella. A veces no quieres que vuelva, quieres que vuelva la versión de ti que se sentía amada. Y muchas veces no queremos que alguien regrese, queremos que sane una herida. El apego no siempre es amor. Jung entendía que el apego nace del miedo, miedo al abandono, miedo a la soledad, miedo a no ser suficiente. Y cuando preguntas, ¿volverá? Tal vez lo que realmente estás diciendo es, no quiero enfrentar el vacío que dejó. Pero el vacío no es tu enemigo, es el espacio donde nace tu individuación. La ruptura activa heridas antiguas. Muchas veces no lloras por esa persona, lloras por el niño o la niña interior que vuelve a sentirse rechazado. La ruptura actual activa memorias inconscientes, rechazos pasados, abandonos no resueltos, y entonces deseas que vuelva porque crees que eso cerrará la herida. Pero nadie puede cerrar lo que tú no has decidido sanar. El verdadero amor no te fragmenta. Jung hablaba de la integración, de convertirnos en seres completos. Si alguien se fue y contigo se fue tu paz, tu seguridad, tu autoestima, entonces no era amor consciente, era dependencia inconsciente. La pregunta no es si vuelve, la pregunta es ¿quién eras tú cuando estabas ahí? ¿Te gustaba esa versión de ti? Querer que vuelva puede ser miedo al crecimiento. Hay algo que casi nadie te dice. Cuando alguien se va, tú cambias, creces, despiertas, te cuestionas. Y si vuelve, ya no será igual, porque tú ya no eres igual. A veces querer que vuelva es resistirte a tu evolución.
es querer regresar a la comodidad del pasado. Pero Jung decía que el proceso de individuación implica dolor, implica soltar, implica transformación. La verdadera libertad es elegir desde la conciencia, no desde la herida, no desde el miedo, no desde la soledad, sino desde la conciencia. Si hoy esa persona tocara tu puerta, ¿la elegirías desde tu paz o desde tu necesidad? Esa es la verdadera pregunta, porque cuando te integras, ya no necesitas que nadie vuelva para sentirte completo. Tal vez no estás esperando que vuelva, tal vez estás esperando volver a sentir lo que sentías, pero el amor más importante no es el que regresa, es el que despierta dentro de ti. Carl Jung nos enseñó que la vida no nos quita personas, nos muestra partes de nosotros que necesitan integración. Si alguien se fue, no es una señal de que perdiste algo, es una señal de que estás evolucionando. Así que hoy cambia la pregunta. No es ¿volverá? Es la versión consciente de mí quiere que vuelva. Y cuando la respuesta sea clara, habrás dado un paso enorme hacia tu verdadera libertad emocional. Si este mensaje te confrontó, es porque estás creciendo. Recuerda, no te obsesiones con quién vuelve. Obsesiónate con quién te estás convirtiendo. Porque cuando tú te eliges, cuando tú sanas, cuando tú te integras, ya no necesitas que nadie regrese para sentirte completo. Y si alguien vuelve, que sea porque está listo para caminar a tu lado, no porque tiene miedo de estar solo. Nos vemos en el próximo video. Y recuerda, nada en tu vida es casualidad. Todo es parte de tu proceso de individuación.